de la guitarra. Retransmisión desde el Teatro de la Expo de Sevilla. Señoras y señores, muy buenas noches. La actualidad nos trae en primer término la anotación de una buena noticia, cosa poco corriente. La supresión fiscal del IRPF puede bajar hasta 4 puntos para las rentas más bajas. Esta medida, anunciada por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, entrará en vigor el próximo mes de enero. También puede verse favorecida la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Y en Madrid han sido enterradas las cenizas del que fue alcalde de la capital, Agustín Rodríguez Sagún. Fuera de España, en Moscú, Mikhail Gorbachov, que apenas puede mantener la cohesión de la antigua Unión Soviética, se ha convertido en el padrino de un nuevo alto el fuego en Yugoslavia. En París y Bonn parecen decididos a sentar las bases del ejército de la Comunidad Europea con fuerzas independientes de la OTAN. Y en Barcelona se ha dado a conocer el ganador del premio Planeta en la edición de este año, en la número 40. El vencedor ha sido el escritor andaluz Antonio Muñoz Molina, con la obra El porvenir de los vencidos. Una información que acaba de llegarnos justo en estos instantes. El premio nada menos que de 25 millones de pesetas. Sobre estos puntos se va a apoyar el resumen de la actualidad que da cuerpo a este Telenoticias. Avanzábamos que ya se ha producido una buena noticia con respecto a los impuestos. Pues bien, el IRPF, el impuesto ineludible para todos los que cobran o cobramos de una nómina, va a sufrir una reducción que puede llegar hasta los 4 puntos. Esto será en las rentas más bajas. La medida que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero no quiere decir que se vaya a cobrar más, sino que Hacienda se va a quedar con menos. A partir del próximo día 1 de enero, los ingresos salariales se verán incrementados sin que sea necesario una subida de los sueldos, debido a la reducción en la cuota que se descuenta por el IRPF, según ha anunciado el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Esta reducción puede llegar en algunos casos hasta los 4 puntos y la tabla de retenciones tendrá en cuenta el número de hijos, pero no el estado civil de los contribuyentes. La medida, sin embargo, será contrarrestada por las subidas del IVA y los impuestos indirectos, que también darán comienzo el 1 de enero. Lo que no cabe duda que si el Estado tiene que atender a unos gastos, a un presupuesto de gastos, lógicamente lo tiene que sacar con los recursos correspondientes. Y si se reduce un impuesto, se debe de sacar de otros, que quizás se soporte mejor el peso del mismo. Respecto a la regularización fiscal de algunos contribuyentes, el secretario de Estado ha anunciado una campaña del Ministerio para que se normalicen fiscalmente los fondos de dinero negro, dado que después del 92 les resultará mucho más difícil. Queremos que luego no se arrepientan de no haberse acogido a esta regularización o no nos puedan decir, yo no me acogí porque simplemente ignoraba cuál iba a ser la situación, ignoraba cuáles eran las ventajas asociadas a esta campaña, a este proceso de regularización, e ignoraba también cuál iba a ser la situación en lo que respecta a la tributación a partir del 1 de enero de 1992. Queremos evitar eso. La nueva reducción del IRPF le costará a Hacienda una menor recaudación de 250.000 millones de pesetas, aunque se espera un incremento porcentual del 13,7% sobre lo recaudado en 1991. La Administración parece decidida a tomar medidas encaminadas a abaratar el mercado de alquiler de viviendas. Hasta un 25% de subvención podrán obtener los constructores que destinen viviendas al mercado de alquiler para inquilinos que no superen 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Estas medidas se verán complementadas y completadas con créditos blandos para la construcción de viviendas de protección oficial. El Gobierno quiere fomentar la venta de los 2 millones de viviendas vacías que hay en nuestro país. Borrell desea aprovechar la saturación que registra la oferta de viviendas a precios altos que ha paralizado las enajenaciones de pisos, estableciendo un sistema de ayudas directas a los compradores. Estos dispondrán para ello de créditos blandos a partir del año próximo, siempre y cuando la venta se efectúe por un precio tasado que rondará los 12 millones de pesetas como máximo para viviendas que no superen los 110 metros cuadrados de superficie útil. Eso sí, los compradores no podrán tener ingresos superiores a unos 4 millones de pesetas, equivalentes a 5,5 veces el salario mínimo.
Con esto estamos convencidos de que habrá en muchas ciudades promociones de vivienda que, incluso si en estos momentos tienen precios de venta un poco más altos por metro cuadrado, dada la situación de crisis del sector inmobiliario, podrían bajar. Es evidente que hay muchos pisos vacíos de 30 millones de pesetas que en ningún caso van a ser objeto de ayuda pública para su compra. Por otro lado, el Ejecutivo arbitrará una subvención de hasta el 10% de su precio para los titulares de cuentas de ahorro vivienda con el fin de estimular la compra de pisos por parte de los jóvenes. Los presupuestos generales del Estado siguen concitando críticas y en esta ocasión han venido de un sector, la verdad, poco dado a pronunciarse sobre estas cuestiones. Nos estamos refiriendo al Ejército. Los responsables de las Fuerzas Armadas se han quejado en el Congreso por los abundantes recortes y han advertido que numerosos proyectos de modernización del Ejército pueden quedarse en papel mojado. Los principales responsables de las Fuerzas Armadas consideran que el recorte del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa provocará una reducción de la operatividad de los tres ejércitos, aunque mantienen que la seguridad del país está garantizada. La posición de la cúpula militar ante la falta de dinero es clara: aguantar 1992 con los actuales medios y aspirar luego a conseguir un presupuesto que alcance el 2% del Producto Interior Bruto. Yo no le puedo ocultar, porque sería mentir, que vamos a tener una pérdida de operatividad en las Fuerzas Armadas, la mínima posible. Tendremos que escoger perfectamente qué ejercicios vamos a hacer para que estos ejercicios que hagamos y que muevan nuestros barcos, nuestros aviones, nuestros hombres del ejército de tierra, para que causen el mayor efecto de adiestramiento. La política a seguir consistirá en intentar mantener todos los compromisos en marcha retrasando su cumplimiento, prescindir de aquellos no excesivamente urgentes y recurrir a los stocks disponibles para compensar la escasa adquisición de nuevo material. Continúa en la Audiencia de Madrid el juicio del denominado caso Corroto. La vista oral de este martes continuó y contó con el susto dado por un excompañero de los funcionarios que se sientan en el banquillo que llegó a cortarse las venas de la muñeca. En el desarrollo del juicio, dos de los procesados negaron que hubieran planeado el robo de la joyería de la calle Atocha y también negaron que dispararan premeditadamente sobre los atracadores. Dos de los policías que han declarado hoy en el denominado caso Corroto han negado que mataran a los tres atracadores de una joyería de la calle Atocha para quedarse con el botín en 1984. Un testimonio en el que se ha reafirmado otro de los procesados, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, condenado en la actualidad a 29 años de cárcel por la desaparición del Nani. Fernández Álvarez ha negado que la muerte de los tres delincuentes y la desaparición del botín obedeciera a un plan organizado y ha asegurado que únicamente pretendieron evitar el atraco después que les avisaron confidente habitual. La sesión se vio interrumpida durante un momento cuando uno de los asistentes se levantó y al grito de "roja y negra es mi bandera", los colores de la enseña falangista, se hizo un corte en una muñeca. Tras ser expulsado de la sala se comprobó que era un expolicía amigo del procesado Fernández Álvarez, retirado del servicio desde hace 10 años y en tratamiento psiquiátrico. Del resto de la actualidad de España buscamos ahora otros puntos de interés a partir de la excarcelación por parte de las autoridades iraníes del capitán de la Marina Mercante Jesús Manuel Rosales. Tras permanecer más de 2 años y medio encarcelado por las autoridades iraníes, el capitán de la Marina Mercante, Jesús Manuel Rosales, ha sido puesto en libertad. Rosales, en rueda de prensa, ha agradecido a las autoridades españolas sus gestiones diplomáticas y ha responsabilizado a las autoridades iraníes de la tardanza de su excarcelación. Francisco Paesa, en declaraciones a la salida de la Audiencia Nacional, ha reconocido que el contenido de la sentencia contra Amedio Domínguez fue fundamental para entregarse a la justicia y ha negado haber trabajado nunca para el Ministerio del Interior. Al respecto, la mesa del Congreso ha rechazado la comparecencia del fiscal general del Estado para explicar la puesta en libertad de Paesa el pasado día 8. El Tribunal Supremo no investigará la posible relación de Alfonso Guerra con la utilización del despacho oficial de Sevilla por su hermano Juan Guerra, con lo que rechaza así la solicitud presentada por Izquierda Unida. Es ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al que le compete decidir sobre este caso. Ha pasado el viernes. Felipe González no intervendrá en el debate del Congreso sobre el problema de la droga, lo que ha originado las protestas del resto de los grupos parlamentarios. Según el Partido Popular, Felipe González solo ha asistido a 9 de los últimos 118 plenos. El ministro de Relaciones con las Cortes se ha justificado, alegando que Felipe González es uno de los presidentes que más acuden al Parlamento. Ya en la crónica del mundo nos situamos en primer lugar en Estados Unidos. El Senado norteamericano acaba de confirmar a Clarence Thomas como miembro del Tribunal Supremo a pesar de las acusaciones de acoso sexual que había realizado contra él una antigua secretaria.
El nombramiento salió adelante por solo 2 votos de diferencia. El caso ha mantenido en vilo a la opinión pública estadounidense, alimentada también por los continuos debates televisivos y primeras páginas en la prensa. Ahora ya en Yugoslavia, porque vuelve a ocupar este país el protagonismo gracias a los oficios mediadores de la Unión Soviética. En Moscú, Mikhail Gorbachev no solo ha conseguido que los presidentes de Serbia y Croacia acuerden un nuevo alto el fuego, cosa por otra parte fácil de conseguir, aunque difícil de respetar, sino que además Gorbachev ha logrado también el compromiso de un diálogo para solucionar el enfrentamiento serbo-croata. Moscú ha sido el escenario de un nuevo acuerdo de alto el fuego entre serbios y croatas, gracias a la mediación del presidente soviético Mikhail Gorbachev, quien ha conseguido reunir a los presidentes de ambas repúblicas. Tudjman y Milosevic han acordado poner fin a las operaciones militares e iniciar negociaciones en el plazo de un mes para solucionar los problemas que enfrentan a sus repúblicas. Sin embargo, un nuevo conflicto puede ceñirse sobre Yugoslavia con la declaración de soberanía proclamada hoy por el Parlamento de Bosnia-Herzegovina durante una turbulenta sesión que ha sido boicoteada por los diputados serbios. Aunque todavía no es una declaración formal de independencia, la decisión del Parlamento bosniaco amenaza con dividir violentamente a la población de la República, que se compone de un 44% de musulmanes, un 31% de serbios y un 17% de croatas. El ministro de Defensa yugoslavo, Veljko Kadijević, ha viajado a la capital bosniaca, Sarajevo, para disuadir a las autoridades de la República de emprender el mismo camino secesionista que ya adoptaron Eslovenia y Croacia. Continuamos fuera de España para interesarnos por otras negociaciones también en busca de la paz. Nos estamos refiriendo a las que lleva a cabo en Oriente Medio el secretario de Estado norteamericano James Baker. En Jordania, el mensajero de Bush ha advertido a los palestinos que pueden perder la última oportunidad si no están presentes en la conferencia. Los palestinos tienen mucho que ganar en este proceso y los que más perderían si no están presentes en él. Son las palabras de James Baker en Jordania junto a un rey Hussein con gesto preocupado. Estados Unidos ha adelantado ya que la conferencia de paz debe celebrarse antes de que finalice este mes. Sin embargo, la participación palestina en ella aún no está asegurada. Faisal Husseini y Hanan Asraoui, ambos portavoces oficiosos de la OLP en los territorios ocupados, se han mostrado hoy muy pesimistas con respecto a la posición estadounidense. Es necesario aclarar la Carta de Garantías estadounidense, han declarado ambos en referencia a las supuestas garantías acordadas entre Washington y el gobierno israelí. Garantías que podrían suponer el veto a la participación de palestinos de Jerusalén Este, así como la exclusión de este tema, el del estatus de la Jerusalén anexionada en las conversaciones. Tras su estancia hoy en Siria, Baker acudirá mañana a Israel. Al mismo tiempo, el Consejo Central Palestino se reunirá en Túnez para determinar la composición de la delegación palestina en la conferencia. Francia y Alemania parecen dispuestos a convertirse en los líderes de la Europa occidental. Tanto es así que en las próximas horas en París y Bonn, François Mitterrand y Helmut Kohl van a anunciar simultáneamente la creación de un cuerpo de ejército franco-alemán. Esta iniciativa pretende ser el embrión de un ejército únicamente europeo. Estos son los detalles. Esta iniciativa de Mitterrand y Kohl intenta dar un nuevo impulso a la creación de una política europea, extranjera y de defensa propia y autónoma de Estados Unidos y la OTAN. En opinión de franceses, alemanes y también de los españoles, ese debería ser el corazón de la futura Unión Política Europea. Francia y Alemania enviaron ayer un memorándum al presidente de turno de la CEE, el holandés Lubbers, proponiéndole la creación de un ejército franco-alemán de más de 50.000 hombres, que podría convertirse en el futuro en el embrión de un ejército europeo. Si otros países se sumaran a esta iniciativa, se podría llegar hasta 100.000 hombres. Hasta ahora solo existía una brigada franco-alemana de 5.000 hombres con una significación militar puramente simbólica. Según fuentes diplomáticas consultadas en Bruselas, la base de este cuerpo de ejército sería la ciudad de Estrasburgo. España no es ajena a esta propuesta franco-alemana. En un párrafo de la carta enviada al primer ministro holandés se desarrolla la iniciativa sobre una defensa europea elaborada por Francia, Alemania y España el pasado viernes en París, en la reunión de sus 3 ministros de Asuntos Exteriores. Desde Bruselas para Telemadrid, Ignacio Martínez. Tu sol ya no se pondrá ni menguará tu luna porque el Señor será tu luz perpetua. Esta es la inscripción que desde esta misma tarde figura en el panteón familiar de Agustín Rodríguez Sagún en el cementerio de Fuencarral. Al entierro, que no fue multitudinario por deseo de la familia, asistió la corporación municipal en pleno y numerosos amigos, entre ellos Adolfo Suárez.
Este es el momento en el que las cenizas de Agustín Rodríguez Sagún eran depositadas a las 6 de la tarde en el panteón familiar del cementerio de Fuencarral. La familia quiso para el último adiós al que fuera alcalde de Madrid un acto íntimo. Los políticos presentes solo estaban en el cementerio para despedir a un amigo. Para Adolfo Suárez, el mejor que ha tenido. No estoy en condiciones de hacer ningún tipo de declaración, por favor. Voy a recoger a mi mujer. No me hace nada, porque era muy amigo, ¿no? Sí, eso puedes imaginar, el mejor que he tenido nunca. Los restos mortales de Rodríguez Sagún llegaban a las 5 de la tarde al aeropuerto de Barajas, hasta donde se desplazaron el alcalde de Madrid, otros miembros de la corporación municipal y compañeros del CDS. Rosa María Martínez, esposa de Sagún, no quiso separarse ni un momento de la hornacina con las cenizas de su marido. Por deseo de la familia, el entierro fue una ceremonia sencilla, sin ningún protocolo. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. El epitafio final elegido: tu sol ya no se pondrá, ni menguará tu luna, porque el Señor será tu luz perpetua. Seguimos desarrollando la actualidad de nuestra comunidad. La policía detuvo a 38 personas durante la primera semana de funcionamiento del plan de seguridad desplegado en la zona centro de la capital. Un centenar de agentes participan en este operativo, cuya finalidad es perseguir al tráfico de drogas a pequeña escala, los robos y los delitos relacionados con la prostitución. Durante la primera semana de funcionamiento del Plan Especial de Seguridad del Distrito Centro, la policía realizó casi 600 identificaciones y detuvo a 38 personas. La mayoría eran inmigrantes que infringían la ley de extranjería. Otras intervenciones consistieron en la recuperación de un vehículo robado y en la vigilancia de las entradas y salidas de los centros de enseñanza en esta zona. La finalidad de este dispositivo de seguridad desplegado por la delegación del Gobierno es perseguir el tráfico de drogas a pequeña escala, los robos y los delitos relacionados con la prostitución. Los encargados de llevarlo a cabo son 100 agentes integrados en patrullas con actividad exclusiva y desprovista de rigidez de horario. Vehículos Z y patrullas motorizadas apoyan y prestan su colaboración a las de a pie en cuanto son requeridas para ello. La vigilancia se intensifica sobre todo por las noches, con 56 patrullas que recorren a pie todo el distrito. Las movilizaciones vecinales contra la droga no han parado ni mucho menos. En esta ocasión son los habitantes del barrio de Las Fronteras, en Torrejón de Ardoz, los que se van a echar a la calle para protestar por la agresión que sufrió un vecino a manos de un toxicómano. La manifestación tendrá lugar el próximo sábado. El tibio clima que ha reinado los últimos tiempos en el barrio torrejonero de Las Fronteras vuelve a caldearse. Circunstancia determinante ha sido la agresión que ayer sufrió una vecina por parte de un supuesto heroinómano. Estaba esperando que bajara su hija de su casa y dijo a una vecina, ya baja. Este señor bajaba del portal de enfrente de comprar, creemos, no sabemos a lo que subió. Entonces se dio por aludido y empezó a insultarla y se tiró a ella. Y no se quedó solamente la cosa ahí, sino que la amenazó con que iba a traer a más gente y que iban a ir a por ella. Aparte de este hecho, sobre el que la víctima ha interpuesto denuncia en comisaría, los vecinos se quejan de que a pesar de la constante presencia policial, el tráfico de drogas a plena luz del día vuelve a ser evidente. Unas 10 familias afincadas en la barriada viven, según la Asociación de Vecinos, del negocio de la droga, razón por la que, transcurridos 2 años desde que iniciaran sus primeras protestas, volverán el sábado a manifestarse para reivindicar mayor efectividad policial. Tenemos un problema, que no hay efectivos policiales femeninos. Y bueno, pues ahora la droga la guardan las mujeres y al no registrarlas, pues no tienen problema. Esta asociación, pionera en el ejercicio de actuaciones contra la droga, no duda en retomar los antiguos paseos de hostigamiento al traficante, pero además ofrece su propia interpretación sobre los conflictos surgidos en distintas barriadas del país. La gente está harta de decir que no quiere droga en sus calles, entonces pensamos que es una cosa normal y que se veía venir. Los vecinos del barrio de Las Fronteras retoman con esta manifestación una nueva etapa de movilizaciones porque aseguran que no se resignan y sobre todo no se acostumbran a ver cómo se vende la droga desde las terrazas o a observar a sus jóvenes vecinos convertidos en cadáveres. Para Telemadrid, Inmaculada Loeches. Nos ocupamos ahora de las reivindicaciones de un colectivo, el de las matronas, que se encuentra, según denuncian, en vías de extinción. Estas trabajadoras acusan a la Administración de falta de interés al no haber reabierto las escuelas de formación cerradas en el año 86 para adecuarlas a las normativas comunitarias. En las próximas semanas, las matronas también saldrán para protestar en la calle. El problema de la escasez de matronas ya era grave cuando se cerraron las escuelas en 1986, pero dentro de 4 años se podría llegar a una situación insostenible. Para toda España hay 6.059 matronas,
Para 1995 se habrá jubilado el 25%. Las actuales profesionales temen que para intentar salvar la situación, personas no preparadas se hagan cargo de su tarea. Si no se sigue atendiendo en la misma forma que está ahora, con la obstetricia moderna, con la tecnología que ya tenemos, si no se sigue haciendo así porque no estén los profesionales cualificados, podemos volver a subir los índices de moro y mortalidad materna. Y esto sería muy grave. Cada vez es más difícil cubrir los puestos que van quedando vacantes. El pasado verano la falta de personal fue agobiante en las maternidades. Ante la insensibilidad de la Administración por este problema, las matronas han decidido convocar movilizaciones para finales de este mes o principios del que viene. Pretendemos manifestarnos, hacer un encierro, si es posible, no sabemos. Pero en principio, desde luego, una manifestación en su día, una concentración en el Ministerio de Sanidad. Para eso haremos un anuncio en prensa y pretendemos invitar a toda la población a que participe en esto. Matronas somos muy pocas, menos que vamos a ser, pero pretendemos que nos ayuden las mujeres embarazadas sobre todo, porque si nos ayudan a nosotras están ayudando ellas. Completamos la información socioeconómica con la reunión que celebra en Bangkok, la capital de Tailandia, el Fondo Monetario Internacional. En este decisivo foro económico, el ministro español de Hacienda, Carlos Olchaga, ha vuelto a reafirmarse en la orientación dada hasta ahora a la economía de nuestro país. Carlos Olchaga ha llevado a los foros internacionales la defensa de su política económica. En la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, celebrada en Bangkok, el ministro de Economía se ha decantado por el continuismo en las medidas ya puestas en marcha. España, tal y como venimos haciéndolo desde hace casi una década, continuará manteniendo una política económica que promueva el crecimiento no inflacionario, puesto que hemos constatado que de ella se derivan resultados satisfactorios. El titular de Economía español ha manifestado también que mediante las medidas que promuevan el crecimiento no inflacionario y la ayuda del relanzamiento de la economía internacional, se conseguirán resultados muy positivos en la producción y el empleo. Para Carlos Olchaga, además, 1992 será un año de recuperación económica si se conservan los elementos fundamentales que hicieron posible el expansionismo iniciado en 1982. En la bolsa madrileña se ha producido una subida después de varios días en pérdidas constantes. Sin embargo, todo apunta a que se trata de un reajuste técnico mucho más que la recuperación de una tendencia. No hay que engañarse. El repunte registrado este martes en el mercado de valores madrileño no significa un cambio de tendencia. El dinero sigue a la espera y la subida se ha quedado tan solo en un modesto 0,49 puntos, lo que deja el índice general en 263,55. Como demostración de que el repunte es un simple reajuste técnico, señalemos que cartera ha perdido 4,55 puntos. Las recuperaciones han sido poco significativas. El sector químico sube 1,80 y electricidad se reactiva en 1,16 puntos. Por el momento, el Banco de España no da muestras de querer reducir los tipos de interés, lo que mantiene el mercado a la expectativa que puede verse animada cuando salga la OPA sobre Cansa. La valoración de las acciones del monopolio del petróleo se ha tasado en 6.000 pesetas cada una. Los aficionados al fútbol y los seguidores del Atlético de Madrid, sobre todo, apenas han prestado atención al partido de Supercopa entre culés y colchoneros. En un encuentro sin alicientes de ningún tipo, con las gradas del Manzanares vacías y los titulares sin jugar, el equipo de Johan Cruyff se ha llevado el gato al agua venciendo por 1-0. Lamentable espectáculo el ofrecido hoy por el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el partido de ida de la Supercopa. Johan Cruyff y Luis Aragonés ya se habían encargado previamente de devaluar este encuentro, pero por si fuera poco, hoy lo han terminado de rematar. Johan Cruyff ha presentado un 11 titular del Fútbol Club Barcelona de circunstancias, donde solo resaltaron Laudrup y Zubizarreta. Por contra, el Atlético de Madrid ha presentado un 11 titular con 10 reservas habituales. El partido, falto de tensión y con escasa asistencia de público, ha dormido a los pocos asistentes al Vicente Calderón. El único gol del partido llegaría en el minuto 41 del segundo tiempo. Penetración de Laudrup por la banda izquierda, ve la entrada de Amor y el disparo de este. Diego no pudo hacer nada. Este gol sería suficiente para dar la victoria al Barcelona y cerrar este lamentable espectáculo.
El premio Planeta ya tiene dueño. En esta ocasión ha sido para el escritor andaluz Antonio Muñoz Molina. Nuestros compañeros de Barcelona, de la televisión catalana, nos envían una entrevista precisamente con el escritor de la obra El jinete polaco, presentada así con este título, el seudónimo del título original, que en realidad es El porvenir de los vencidos. Antes que nada, y supongo que muy satisfecho del premio. Sí, muy contento. ¿Nos podría explicar un poco brevemente de qué trata la novela ganadora? Bueno, es un intento de narrar en clave autobiográfica, digo autobiográfica en términos narrativos, el proceso de cambio generacional en España pues desde al final de la Guerra Civil hasta ahora. Es decir, la novela trata de cómo se relaciona con su propia vida y con el pasado, con sus padres, con su abuelo, una persona de mi generación, y cómo sienten las personas de mi generación el presente y el pasado, ¿no? ¿Esto significa que Antonio Muñoz Molina abandona un poco esa clave negra de sus dos obras más conocidas, como son Beltenebros y El invierno en Lisboa? Sí, por supuesto. Es decir, yo nunca fui un escritor policíaco. Usé ciertas claves de novela policíaca en dos novelas, pero no era algo que me interesara particularmente, y en cuanto vi que no había más que encontrar por ahí, lo abandoné y creo que rompí absolutamente con eso, ¿no? ¿Qué significa para Antonio Muñoz Molina el Premio Planeta después de haber recibido ya por El invierno en Lisboa el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica? Pues significa dos cosas que son muy importantes para un escritor. Significa la posibilidad de tener tranquilidad, tiempo y lectores. ¿Tiene algún proyecto ya en marcha o realmente la novela ganadora del Planeta es muy reciente todavía? Bueno, esta novela la terminé antes del verano y es una novela tan larga y tan agotadora para mí que mi único proyecto es no hacer absolutamente nada durante bastante tiempo. De acuerdo, gracias y felicidades por el premio. 25 millones, pues, 25 millones de pesetas para el autor de la obra El jinete polaco, presentada bajo el seudónimo El porvenir de los vencidos. Seguimos desarrollando la actividad y la actualidad cultural. Gracias a un convenio firmado por la Consejería Madrileña de Educación y el Rectorado de la Complutense, el Centro Superior de Estudios Sociales y Jurídicos Ramón Garande queda adscrito a la universidad. El centro está situado en los antiguos cuarteles de artillería de Vicálvaro y ya ha pasado cerca de 1000 alumnos por él que han estudiado ciencias empresariales. Este curso cuenta con una importante novedad. Se pone en marcha la licenciatura de Derecho con casi 600 matrículas. Además, se han creado 1200 nuevas plazas en ciencias empresariales. La Escuela Superior de Vicálvaro, están viendo imágenes del centro, contará con 6 edificios cuando el conjunto arquitectónico quede definitivamente configurado. Se prevé que serán más de 7500 los estudiantes que cursarán sus estudios en el Centro Ramón Garande, al que se incorporarán entonces nuevas especialidades universitarias. Pues aquí ponemos el punto final al Telenoticias de esta noche. La reducción del IRPF, el incentivo a la construcción de viviendas de alquiler, el entierro del exalcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, también la creación de la primera unidad de las futuras Fuerzas Armadas Europeas y el acuerdo de diálogo alcanzado por los presidentes de Serbia y Croacia bajo el patrocinio de Mikhail Gorbachev han sido los puntos esenciales de referencia de este Telenoticias. La información continúa y Telemadrid volverá a ofrecérsela a las 2:30 de la tarde. Nosotros volvemos sobre la medianoche. Hasta entonces, un cordial saludo y el deseo de un feliz descanso.